Hola a todos, mi nombre es Ricardo Ochoa y junto a mi compañero Brando Dávalo le hablaremos acerca de la crisis en Argentina en el año 2001. Crisis económica fue una situación financiera que afectó severamente a la economía de Argentina durante los años 90 y principios del año 2000. Macroeconómicamente hablando, el periodo crítico se inició con la disminución del PIB real en 1998 y terminó en 2002 con el final de la convertibilidad y el regreso del crecimiento del PIB, pero el origen, pero el origen del colapso de la economía de Argentina y sus efectos sobre la población se puede encontrar muchos años antes. Las causas inmediatas de la crisis del 2001 parecen en principio claras y podrían resumirse de la siguiente forma. El plan de convertibilidad, al ligar el peso al dólar y vincular el pasivo monetario del Banco Central a sus tendencias en dólares, hizo imposible la vieja e inflacionista práctica de financiar el déficit público por vía monetaria, y así consiguió acabar con la endémica inflación argentina, pero no estuvo acompañado de ninguna medida de disciplina fiscal, ni impidió la inflación del déficit mediante la emisión de la deuda pública. La irresponsable política fiscal argentina fue, por así decirlo, la mecha que hizo explotar la bomba del plan de convertibilidad. Los gobiernos argentinos han demostrado una persistente tendencia a gastar por encima de sus ingresos para atender las inagotables demandas sociales. Aparte de engrasar el favoritismo político, para financiar el déficit se tuvo que recurrir a los ingresos procedentes de las privatizaciones, unos 3.100 millones de dólares, y los ingresos de capital, otros 1.400 millones, sin olvidar el interés resultante de la reestructuración de la deuda. Pero todo ello se agotó y el recurso de nuevas emisiones fue lo único que consiguió el gobierno que podría poner freno al gasto. Por tal motivo se negoció con éxito con el Fondo Monetario Internacional sucesivos paquetes crediticios. El sucesor de Menem podría haber intentado frenar esta peligrosa deriva si hubiera contado con mayor respaldo político, el cual no tuvo mayor determinación, que tampoco lo tuvo para mejorar la recaudación, contener el gasto social, cosa realmente difícil en un país crecientemente empobrecido y con la oposición peronista sindical enfrente, y meter en cintura a los varones provinciales. Pero nada de esto se hizo, y así la abdicación de la política monetaria consecuente del plan de convertibilidad, unida a una política fiscal irresponsable, llevaron a la economía argentina al colapso, cuando a finales del 2001 se hizo evidentemente que el plan no podría sostenerse y que el FMI, harto de engaños y evasivas, no acudiría ya al enésimo rescate. La masiva fuga de dólares destruyó la base del sistema y llevó a la desesperada decisión de congelar los depósitos bancarios, lo cual fue reconocido como el corralito. Esta es la explicación sintética de lo sucedido. Cabe añadir que, en definitiva, el plan de convertibilidad suponía la formación de una zona monetaria con Estados Unidos, en cierta forma similar a la zona euro, con la agravante de que la política monetaria no se fijaba por un órgano común como el Banco Central Europeo, sino por la Reserva Federal Norteamericana, cuyos intereses no tenían por qué coincidir con los argentinos. Y cuando las economías de una zona monetaria son muy dispares, ante cualquier shock externo asimétrico, como fue la devaluación del real brasileño, la imposibilidad de ajuste vía tipo de cambio no deja otra alternativa que los ajustes internos de precios, vía reducciones salariales o la caída del empleo, o una mezcla de ambos. Esto es lo que sucedió en Argentina, con el resultado de una caída del PIB, un fuerte aumento del paro y un empobrecimiento de la población. Argentina se declaró en default en enero del 2002, en lo que se conoció como la mayor cesación de pagos soberana de la historia. A partir del 2004, el gobierno de Néstor Kirchner empezó la reestructuración de la deuda externa. La tendencia desde ese entonces es la recaudación del pasivo, ayudada en parte por la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2006 y la renegociación con otros organismos internacionales y con bonistas privados en septiembre de 2007. Las obligaciones totales ascendían
a 118.000 millones de dólares, equivalente al 55% del PIB argentino. Históricamente, Argentina se caracterizó por el bajo nivel de desocupación, de ahí su condición de receptor de inmigración. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1980, la desocupación empezó a ser un factor creciente de preocupación, como consecuencia de las sucesivas crisis económicas. El pico de desempleo se produjo en 2002, cuando llegó a medir 20.8%, país que en ese momento sufría de una tasa de desempleo del 21%, con 54% de la población debajo de la línea de la pobreza y el 27% en pobreza extrema. El gobierno promulgó un conjunto de medidas, informalmente conocidos como el corralito. Se restringió la libre disposición del dinero en efectivo a plazo fijo, cuentas corrientes y cajas de ahorro. En junio del 2018, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, concretó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, acordando la entrega inmediata de 15 millones y la entrega del resto en cuotas supeditadas a auditorías periódicas conforme al cumplimiento de los requisitos impuestos por el FMI. Sin embargo, a fines de agosto de ese mismo año, el peso argentino se depreció un 14% y la tasa de interés subió un 60%. Para evitar que los inversores no recurrieran al dólar, el peso argentino se devaluó un 50% hasta la actualidad.